Ola, bueno, benvidos a todos a esta nova edición da Feira do Viño do Ribeiro, a número 63 xa. É un auténtico placer estar aquí un ano máis con vos e poder presentar todas as actividades que vamos a facer estos 2 días. Hoxe temos con nos un combo de chicas, de grandes mulleres, entre elas Marta Cortizas e Iria Espinosa. Vou a contar un pouquiño de cada unha delas para despois dar paso ao show cooking. Marta sempre pensou que sería artista plástica ou relacionada coa danza, disciplina que practicou dende moi pequena. Máis tarde, licenciouse en Belas Artes pola Universidade de Vigo. Comezou a traballar en hostelería para ter ingresos extra e sen pensar que sería o camiño que finalmente guiaría a súa gran paixón. Pepe Solla apostou por ela e xunto con Gabriel, o director de sala do restaurante, e a súa parella Javi, a animan a estudar o oficio. Gradúase con mención honorífica no máster de sumiller profesional no Instituto Galego do Viño e comeza as súas prácticas no Celer de Can Roca. Antes de finalizar e co beneplácito de Pepe, Josep decide contar con ela para unirse ao seu equipo de sumilleres. El Celer de Can Roca é dende entón onde Marta exerce a súa profesión amada, dende hai 5 anos, chegando a ser xefa de sumilleres na actualidade. En 2024 proclámase mellor sumiller de Cataluña, no 2025 mellor sumiller de España e mellor sumiller da Península Ibérica 2025 no pasado mes de decembro. Actualmente sigue comprometida co estudio e a mellora constante desenvolvendo diversos estudos como o Advanced da Master Court of Sommeliers. A cociña de Iria é desenfadada, sensible e profunda, marcada por unha búsqueda minuciosa do sabor, onde nada queda improvisación. A súa traxectoria comeza nos fogóns da súa avoa durante a infancia e se consolida na Escola de Hostelería do Paseo das Pontes a principios dos 2000. A súa andadura profesional no mundo do catering arranca xunto a Javier Rodríguez Taqui, para logo dar o salto en 2006 á cociña da Alborada. Tras unha breve experiencia en San Sebastián coa apertura da Vinoteca Bernardina, Iria percorre todos os escalóns gastronómicos ata convertirse en unha peza clave do equipo de Árbore da Beira, dende a súa inauguración en 2012. Cociñeira en constante evolución e innovación, nunca perde de vista o seu Porto Franco, a Coruña. Actualmente, ademais de ser xefa de cociña e socia de Luís Beira en Árbore da Beira, lidera un proxecto gastronómico máis desenfadado no Monte de San Pedro, reconvertida en taberneira en 5 mares. Así que deixo-vos con elas e que desfrutedes moitísimo. Gracias. Bueno, arranco yo, venga. Vamos. Bueno, buenos días a todos. Antes de nada, súper agradecidos de estar aquí hoy. La verdad que es una suerte poder venir a un sitio como este y a participar con alguien tan importante en el mundo del vino y de la gastronomía en general como Marta. Lo mismo digo, gracias. Y bueno, presentaros a Andoni, que es nuestro compañero allí en Árbore da Beira también, viene a echar una mano. Gracias. Hoy ya le dijimos que venía a rodearse de chicas, así que nada, está encantado. Mejor imposible. Y bueno, contaros un poco, pues eso, un poco a raíz de lo que decía Patri. Venimos de A Coruña, tenemos un restaurante, el restaurante Árbore da Beira, donde no solamente es un restaurante, es un complejo gastronómico, vamos a decir, donde conviven un restaurante gastronómico, una taberna, que es la Taberna Cinco Mares, que es la parte, bueno, más desenfadada, quizás, vamos a decir, un poco más, esa cara más amable, ¿no?, del Monte de San Pedro. Y luego tenemos también un espacio de eventos. Estamos en el Monte de San Pedro, que es un sitio espectacular en Coruña, desde donde vemos el mar. Claro, nosotros vemos el mar, entonces, ¿qué cocinamos? Pues el mar, ¿no? Seríamos tontos si lo hiciésemos de otra manera. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos que nuestros menús, tanto en Árbore como en la taberna, en Árbore tenemos menú degustación y tenemos carta, y buscamos que esos platos de nuestros menús estén basados en el mar, pero obviamente tenemos muchas cosas buenas, no en Coruña, en Galicia en general, y ya si ampliamos un poco más, bueno, pues tiramos un poco más para España y para donde haga falta. Sí es cierto que nos gusta mucho el kilómetro cero, que tanto se lleva, que tan importante es y tanto hay que cuidar, pero tampoco, bueno, pues tampoco desechamos otros productos que también son muy importantes, ¿no? Pues como el tema de los vinos al final. En Galicia hay muy buenos vinos, por supuesto, los mejores para muchos, seguro, pero bueno, le pegamos un poco a todo, ¿no? Que es un poco la idea. Y bueno, hoy vamos a preparar los 3 platitos. Los hacemos allí en el restaurante, algunos son de Árbore, otros son de la taberna, hacemos ahí un poco una mezclilla y bueno, maridados con los vinos que ha escogido Marta, pues seguro que va a ser una maravilla. Así que bueno, dejo que se presente ella un momentín y ahora seguimos contando.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como decía Iria, encantadísima de estar aquí. Si vos parece, expresareime mellor en galego, faime especial ilusión, ademais, porque estando en Cataluña, non, con outro idioma maravilloso como o catalán, apetéceme hoxe expresarme no meu idioma, que é o galego. Entonces, bueno, encantadísima de estar en un lugar tan especial para o viño en Galicia. Hoxe vai a ser un día no que vou a ter a oportunidade de falar con moitas persoas para poder aprender moito. Desde logo veño con esta idea. A miña idea hoxe é facer un maridaxe con... Bueno, falar de maridaxe sí, pero sobre todo deixar píldoras nas vosas mentes de, bueno, de viños un pouco diferentes ou de quizá viños que non estamos tan acostumbrados e incluso poder debatir de cousas que quizá non pensamos cando bebemos un viño, non? Poder remover un pouco a mente entre todos. Bueno, para min foi moi fácil escoller os viños porque en realidad todos os viños van ben con este menú de mar. Ribeiro, é verdad que casi todos pensamos en branco, pero pola tarde veredes que tamén vamos a maridar viños con tinto. Os tintos do Ribeiro parecenme extraordinarios. Agora vamos a empezar a mañá con blancos moi diferentes, agora vos conto máis. Pero, bueno, o dito, que encantada de estar aquí con vos, que tedes escupideras para, si é moi cedo para vos para beber viño, pero eu convido vos a que disfrutedes do día. Así que vamos. Bueno, pues por la parte que nos toca a nosotros, vamos a empezar con un plato que hacemos con vieira de Galicia, no podría ser de otra manera, ¿no? ¿Qué hacemos con ella? Pues nosotros cogemos la vieira, no me voy a enrollar demasiado, ni me voy a poner muy técnica, que yo creo que tampoco es el día ni tampoco es el momento. Pero bueno, para que sepáis que son cosas bastante sencillas que se pueden hacer en casa y disfrutar a lo mejor esa vieira de otra manera. ¿Por qué? Porque, bueno, pues aquí en Galicia estamos acostumbrados a esa vieira la gallega, ¿no? Con su cebollita, con su pan rallado, bueno, por lo menos en Coruña, ¿no? Es algo, un plato como muy típico también de allí. Pero en este caso vamos a darle un poco la vuelta a la tortilla. ¿Qué hacemos con la vieira? La vieira nos llega limpia. Vieira de Galicia, pues normalmente la compramos de la zona de Ferrol y ya viene perfectamente viscerada, entonces poco trabajiño nos da. Le quitamos el coral. ¿Por qué? Porque nosotros con el coral hacemos otra elaboración. Aquí lo que se trata es de intentar con un producto sacar el máximo provecho posible, ¿no? Por así decirlo. Pasa un poco con el tema de los vinos seguramente. Entonces con la vieira le quitamos el coral, que lo utilizamos después para hacer un plato en árbore, que es un guisito, una especie de suquet con ese coral de otra manera. Esa vieira nosotros la curamos en sal y alga kombu. Ponemos una bandeja con sal, alga kombu por encima, la vieirita cruda colocadita bien limpita, otra capita de alga kombu por encima y más sal. ¿Por qué? Porque esa vieira cambia su textura. O sea, la vais a probar obviamente, pero es verdad que la vieira lo que hace es curarse un poquito. Entonces, ¿qué ganamos? Ganamos un poquito de sazón, que es lo que nos puede faltar en la vieira. La vieira es dulce al final. Entonces, lo que buscamos es darle ese puntito de sal que a nosotros nos puede venir bien y cambiarle un poco la textura. La vamos a acompañar con una mantequilla de miso. Una mantequilla de miso no es más que una salsa de mantequilla que hacemos con chalotas, mucha mantequilla, muy importante, mucha mantequilla buena, que aquí sí que hay que tener eso muy en cuenta, y el miso, que al final es una pasta fermentada de soja, que, como bien decía yo antes, hay que ir un poco más allá, ¿no? Aquí tenemos productos muy buenos como la vieira, vamos a intentar acompañarla de otra cosa que venga un poquito de fuera, que tampoco pasa nada, que está bien. A mayores, le vamos a acompañar con un caviar de Codium. Yo creo que todo el mundo conoce el Codium. El percebe de los pobres, ¿no? Yo el otro día estaba con mi querido socio dando una charla por ahí y decía, hostia, cómete tú el Codium que ya me como yo los percebes, ¿no? Bueno, es verdad que no es lo mismo, pero sí que tiene un sabor muy peculiar, muy salino y muy gustoso a la hora de comerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues en lugar de ponerlo así, que si alguien lo quiere probar en crudo totalmente, como lo tenemos aquí lo dejo para quien le apetezca, nosotros lo convertimos en caviar, por darle un poco una vueltecilla de tuerca sin más. Y lo vamos a acompañar también con cacahuetes tostados, salados y demás. Vamos a empezar a emplatar esta mantequilla. Hay algo en árbore que es muy importante, como pasa en el Seller y en otros muchos restaurantes, que es que
la vajilla al final es fundamental, yo creo, ¿no? O sea, sí es verdad que el plato ha de estar bueno, ha de ser bonito, pero, joder, la vajilla hace mucho. Pues entiendo que igual que la cristalería, ¿no? Totalmente. Bueno, de hecho tengo que decir que estos dos platos los tenemos en el Celler, porque si no me equivoco, alguno es de Pordamsa, que es Sí, catalana. correcto. Y la cristalería es básica para catar un vino. Es verdad que muchas veces no nos damos cuenta hasta que probamos la copa buena. Yo os invito a todos, yo siempre digo, a hacer un ejercicio muy fácil, es compraros una copa buena y catar un agua con gas con una rodaja de limón en esa copa y catarla en una normal. No estamos hablando ni de vino. De repente ese agua con gas es como lo más bueno que has tomado en mucho rato. Lo mismo pasa con la cerveza, lo mismo pasa con cualquier destilado y por supuesto con el vino. Así que de verdad que prestad atención a las copas. Es más, parece algo obvio o no. Si nunca lo habíais pensado, el mismo vino en dos copas diferentes son dos vinos absolutamente diferentes. Yo soy muy friki de esto, a mí me gusta mucho catar el mismo vino cada día en diferentes copas. Los vinos que tienen menos intervención, los vinos más naturales, que son vinos vivos, que cada día cuando los abres y los pruebas son muy diferentes al día anterior, dependiendo de cómo esté la luna, cómo esté la presión atmosférica, cómo estés tú, cómo esté, bueno, ese momento. Cada día piden una copa diferente. Y podéis decir, bueno, sí, a ver, no te pongas esotérica, de verdad, os lo prometo. Cada día ese vino pide una copa diferente. Por eso yo cada botella que abro la pruebo, tengo esta suerte, tengo un trabajo precioso en el que puedo catar cada día muchos vinos. Cuando me preguntan, ¿cuántos vinos, Marta, catas al día? Pues unos 40, más o menos. Y sí, catar, no beber, catar. Y es bonito ver cómo cambia. Bueno, no sé qué tenéis en mente cuando nosotros decimos maridaje. No sé qué pensáis. Para vosotros, ¿qué es un maridaje? ¿Es algo que soléis hacer habitualmente o es algo que pensáis en ello? ¿Habéis hecho muchos maridajes? Alguno, pero no es algo como demasiado habitual. Bueno, yo desde que trabajo en el Celler, ahora hace 5 años, he descubierto un universo increíble con el maridaje. Yo pensaba que simplemente era buscar el vino que mejor le va al plato, ¿no? Pues por características organolépticas, ¿no? Pues un plato cremoso con un vino cremoso, un plato salino con un vino salino, pero no, hay maridajes, los que nosotros llamamos también emocionales, es decir, si yo soy gallega y estoy en Australia y de repente yo como camarera escucho que tú eres gallega y estás allí viviendo en Australia y de repente yo como sumiller te acerco un vino gallego estando tan lejos de tu tierra, igual no es el vino que mejor va al plato, pero a ti te toca. Y esto quizá es lo más importante. Sé que a muchos ahora los estoy rompiendo los esquemas de decir, oye, no. El maridaje tiene que ser lo que va mejor. No, os aseguro que no. Cómo estés tú, con quién vienes, ¿no? Yo, dependiendo de con quién voy a un restaurante, si voy con amigos, pues quizá cato un vino, si voy con mi pareja quizá prefiero otras cosas, si voy en una, no lo sé, en una reunión muy importante de negocios, cosa que no me pasa, pero igual buscaría otro estilo de vinos. Entonces creo que tenemos que pensar a la hora de escoger un vino en muchas otras cosas que no sea el vino perfecto para ese plato, solo pensando en las características organolépticas. Bueno, ahora os contaré un poco también por qué he escogido este vino. Este vino Saramusa, que podéis encontrarlo aquí en este stand de aquí, de la bodega Pateiro, es un vino que esta bodega Pateiro tiene como subnombre vinos de guarda, ¿no? Vinos de guarda, es decir, ellos apuestan por vinos que a lo largo de los años y con una crianza normalmente en madera pueden aguantar, ¿no? Porque es verdad que, por ejemplo, para mí es muy normal pensar en vinos blancos de los años 70, 80 y son vinos fantásticos, pero hay mucha gente todavía que cree que los vinos blancos son para tomarse en el año. Yo os invito a que confiéis en el vino y que de verdad que lo guardéis. Pero entonces me preguntaréis, vale, Marta, Saramusa en realidad no es el vino de guarda de la bodega, aún llamándose así. Os prometo que no lo he hecho para fastidiar, simplemente lo hago como incentivo a que esos vinos que incluso desde la bodega creen que son vinos para consumir en el año rápido y tienen otros de guarda, confiéis en el vino y confiéis en que quizá dentro de 5 años podréis disfrutarlo y os guste mucho, ¿no?
Lo que quiero decir es que no todo es cuadriculado en el vino. Todo depende y siempre pensad en esto es lo que me dicen, pero vamos a comprobarlo. ¿Y por qué, no? Porque muchas veces el marketing también hace mucho daño. Este es el vino para consumir ahora, este es el vino para guardar. Está claro que si desde la bodega lo dicen así, los vamos a creer, porque ¿quién mejor que ellos para hacerles caso? Pero si tenéis esa duda ahí en vuestro interior, guardar una botella y probarla dentro de unos años. Si el vino, si la viticultura, si la uva está bien y está bien hecha, son vinos que podréis tomar dentro de 10 y 20 y 30 años y de verdad os prometo que no estoy loca, sino que es algo que he vivido y cato cada día. Siempre pensamos en grandes regiones del mundo para catar vinos de guarda, ¿no? Pensamos en Napa Valley, en la Borgoña, en Burdeos. Confiemos en lo que tenemos aquí. Si realmente tenemos un buen producto, podemos consumirlos dentro de mucho tiempo. Esto no quiere decir que no compréis los vinos del año, ¿eh? Hay que ayudar a que las bodegas puedan subsistir, pero bueno, Saramusa es un vino, lo que ellos dicen de chateo, fresco, joven, un vino de disfrute. Muchas veces decimos palabras que a mí no me parecen las correctas, como es un vino fácil. ¿Qué es un vino fácil? Un vino que puedes disfrutar, que te puedes beber cada día. Pues vivan los vinos fáciles también. Por eso me apetece traerlo hoy para acompañar un plato que, como decía Iria, salino, pero cremoso, ¿no? Cremoso, salino, y tiene la parte del cacahuete, ¿me decías? Hola. Tiene la parte del cacahuete que le da el toque tostado. Eso un poquito saladito también, porque esos cacahuetes los freímos y luego los rebozamos un poquito en sal también para que cojan un poquillo más de alegría. Y es verdad que el tema de la mantequilla, eso lo redondea un montón el plato. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que tiene un poco todos los contrapuntos, como tú bien comentabas, para ayudar a la vieira, que ya os digo, que es dulce. Darle, que no enfríe, ¿eh? Vamos, Venga, yo me animo caña. también, ¿eh? Claro. Y es verdad que a la hora de hacer la vieira curada, tiene su textura espectacular. Es cierto que esa vieira tostadita también tiene un sabor muy, muy especial, pero ese tostado lo conseguimos con la mantequilla tostada, lo conseguimos con el cacahuete, lo conseguimos incluso con el miso. Entonces, bueno, le aportamos eso que no tiene el punto de plancha, se lo aportamos con lo que lo acompaña, que es un poco la idea. Hay una cosa muy importante también en los maridajes, de lo que los sumilleres hablamos mucho, y es la textura del vino, ¿no? Porque parece que siempre relacionamos la textura con el plato, con lo que comemos, pero de repente también tenemos la textura en el vino, que acompaña muy bien. Los maridajes pueden ser por afinidad total, o los podemos hacer también por contraste, ¿no? Es decir, este mismo plato podríamos hacerlo con un vino con mucha crianza en barrica, con muchas lías, muy denso, con una textura cremosa, láctica, e iría increíblemente bien, pero sería un plato y un vino que pondría más adelante en el menú. O podemos hacer un maridaje más de contraste con un vino que tiene una acidez bastante alta, es muy fresco, más ligero y con ese punto salino, que hará el contraste con el peso que tiene el plato y la intensidad de la mantequilla, para poder ponerlo en una parte más temprana del menú. Y bueno, lo que os comentaba yo del tema de la vajilla antes, volviendo un poco al hilo, claro, esto está muy bien, esto es muy práctico, pero es verdad que tú este platito lo ves aquí montado, así con sus 3 cacahuetitos, con su vajilla chula. El tema de las texturas, pues igual que la textura del vino, pues esto mola que te llegue a la mesa calentito, ¿no? Que tú que estés en invierno, que lo puedas tocar, que tenga, bueno, pues algo especial, ¿no? Que lo que vaya adentro tiene que ser la hostia, eso está claro. O sea, si no está bueno, mal vamos, pero sí que es verdad que lo recubre para nosotros tiene especial importancia también. Entonces, bueno, pues un poco la idea de un plato de árbore da beira sería así. ¿Qué os parece? ¿Sí? ¿Está buena? Bueno, empezamos bien, tuvimos suerte. Vamos, tuvimos suerte. muy bien. Bien. Y el vino, mejor todavía, ¿no? Seguro. Gracias. Qué bien. Bueno, también quería tocar un tema que más adelante esta tarde también hablaré en las otras catas, pero es de agradecer que un vino que esta bodega dice que es un vino de chateo fácil, como un precio también muy asequible, tenga para mí no sé, el cariño de ponernos un corcho natural. Es decir,
no sé, esto es un poco desde la visión romántica que yo tengo del vino, pero creo que si somos un país, y también meto, ¿no?, a Portugal, que son nuestros vecinos y que le tenemos todo el cariño del mundo, corchero, si tenemos tantos alcornoques, si tenemos la parte mediterránea, donde esto es lo natural, poner aglomerados, poner corchos que son de mentira, aunque parezcan corchos, de repente encontrarte un corcho natural y de buena calidad en un vino que para ellos es el de salida a la bodega, se agradece. Primero, porque os aseguro que va a envejecer mucho mejor, y dos, porque también es la coherencia, ¿no?, con el entorno y también con la economía y con nosotros mismos. Entonces, bueno, simplemente decir que tened en cuenta cuando abráis un vino y veáis un corcho natural, decir, aquí hay por lo menos intención. Sí, esa sostenibilidad, ¿no? Del que Eso todos es. se nos llena la boca muchas veces Eso es. al hablar y que luego, bueno, pues hay cosas que hacemos y hay cosas que no. Pues eso dice mucho de la bodega, del vino y de la intención, sobre todo, lo que decía Marta. Total. Bueno, entonces, si empezamos bien, vamos a continuar a ver qué tal. Vamos a seguir con una merluza, que no sé cómo va. Andoni, dinos algo, venga, que estás ahí muy callado, hombre. Antes de nada, agradecer estar aquí, es un auténtico placer. Y bueno, la merlucita, lo primero, la hacemos al vapor, a un puntito justo, ya que a nadie le gusta la merluza pasada, ¿no? La acompañamos de unos berberechos, guisados muy despacito, para que no se rompan. Son unos berberechos, perdón, unas verdinas, a la que justo en el punto final le echaremos unos berberechos. Adelante. Sí. Árbol es un sitio de guisos, ¿no? De cocina de cuchara. Nos gusta mucho la cuchara. Entonces, bueno, pues qué mejor que traer unas verdinas, que sí que es verdad que a mí es un producto que me flipa, me enamora, me encanta. O sea, creo que es de esas cosas que son, que no lo parecen quizás, pero que sí que son súper especiales. ¿Por qué? Porque es un producto con el que hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo mimo. Porque si te pasas un poco, se te rompen. Y eso es una pena, es como la fava, ¿no? Al final, si te pasas de cocción, puede pasar de ser un platazo a ser una papa ahí que dices tú, ostras, qué pena, ¿no? Le sobraba media hora de cocción. ¿Cómo va la merluza? ¿Se nos cocina o no? Está perfecto. Normalmente la merluza la cocinamos en un horno a vapor a 63 grados. Esa es un poco la idea. Claro, aquí os podría contar una película, no, está a 63 grados. Mentira, está a lo que quiere estar porque es una vaporera normal y corriente, una vitrocerámica. Entonces, vamos a confiar en que va a estar en su punto y esa es la idea. Y yo creo que sí, no vamos a tener problema. Retomando un poco el tema de... Sí, ¿no? Pinta bien, La pinta vemos, bien. ¿no? Retomando un poco el tema de las verdinas, no es un producto que necesite muchísima cocción, pero sí que es verdad que normalmente las comercializamos secas, ¿no? Las venden secas y las ponemos a remojo el día anterior, las dejamos hasta el día siguiente y luego con unos 30-40 minutitos más o menos de cocinado, más que suficiente. Nosotros en este caso las hemos preparado con un caldo de marisco, un caldo que hacemos con un fondo de pescado, de rape en este caso, que para nosotros es un caldo que tiene mucha potencia, que tiene mucha gelatina y que le aporta mucho sabor. Y a mayores también le metemos pues lo que tengamos. Que hemos tenido bogavante y tenemos restos del bogavante, de ese de limpiar las cabezas que nos va quedando, lo tostamos y se lo metemos a ese fondo. Que tenemos unas cabezas de unas gambas que han venido, que usamos para una elaboración, el cuerpo, nos quedamos con la cabeza y también las utilizamos para hacer este fondo, que es un poco la idea, un fondo de aprovechamiento, pero con todo el sabor del mundo, claro. O sea, lo que hablábamos antes del percebe y el codium. Bueno, yo me como el cuerpo, pero es que la cabeza está mucho mejor que el cuerpo en muchos casos. Entonces, bueno, lo utilizamos para esto. A mayores, le vamos a añadir unos berberechos. Los tenemos aquí abiertos al vapor, berberechos de la ría de Noia. Los abrimos al vapor simplemente, un hervor. Nosotros nos gusta mucho abrirlos, como digo yo, cuando hacen así. Los ponemos en una olla y a medida que van abriéndose, con unas pinzas, lo quitamos. ¿Por qué? Porque si tú abres los berberechos a cañón en una olla, no todos son iguales. Entonces hay uno que se abre muy rápido y otro que tarda más en abrir, y uno que es un poquito más grande y otro que es un poquito más pequeño. Entonces lo suyo es en una olla bajita, una gotita de agua de nada, y con una pinza lo vamos sacando agua con hielo para cortar la cocción. Entonces, claro, no son excesivamente grandes, pero sí que es verdad, jolín, que están muy enteros, que están, bueno, pues que es una maravilla este berberecho. O sea,
Yo creo que en este caso no importa tanto el tamaño como el sabor, seguramente, ¿no? Y para acompañar la verdina no queremos un berberecho que sea gigante, no, necesitamos que la acompañe, no que tenga tantísimo protagonismo. Entonces, tenemos la merluza, tenemos el berberecho y tenemos la verdina. Último paso para este plato, que lo vamos a terminar ahora. Bueno, lo que hablábamos antes un poco del tema de que somos internacionales para todo, pues una ensalada de alga wakame aliñada con aceite de sésamo. Le vamos a echar un poquito. Le da textura porque hace como que ligue un poquito más todavía la verdina y le da el sabor, que también, bueno, pues ese sabor es un poquito especial, lo vais a probar a ver si os gusta. Entonces, bueno, dale tú un poco ahí a lo tuyo y vamos Pues a ir cocinando nosotros. Ahora me gustaría hacer referencia a un tipo de cocina que está absolutamente pensada, porque nosotros en casa no pensamos, ya que el tamaño de la verdina es así, vamos a poner, mi abuela diría, el berberecho más grande que haya, porque eso es calidad. Y de repente tú, cuando te llevas una cuchara a la boca, sientes más el berberecho que la verdina. Es decir, en restaurantes como Árbore da Beira se piensa absolutamente cada detalle, es decir, se piensa tamaño de cada cosa para que esté equilibrado. Lo mismo pasa con el vino. ¿Qué sentido tiene que tengamos en un menú de degustación que con muchos platos, por ejemplo, en el Cellet de Can Roca, que este año hace 40 años de historia, tenemos 40 platos, 40 bocados en el menú. Entonces, son bocados muy chiquititos. Os aseguro que salís de allí rodando. De hecho, no queréis comer más. No es que vayas a pasar hambre. Yo doy fe, ¿eh? Ya, total. Rodando. Pero es cierto que los bocados son muy pequeñitos. Y entonces, en cuanto al vino, también tenemos que tener esa conciencia. ¿De qué sirve que yo ponga en un bocado chiquitito un vino que no, que es como que te bebes la copa entera? De repente, el vino va muy por encima de ese bocado. Entonces, para mí, un maridaje no es que el vino vaya por encima del plato o el plato vaya por encima del vino, sino que tienen que ir a la par. Y las cantidades son muy importantes. En nuestro maridaje tenemos 18 vinos diferentes. Al final del menú, de esas 3 o 4 horas comiendo, es 1,5 botellas por persona. Entonces, las cantidades tienen que ser muy correctas. Siempre estamos dispuestos a servir más vino, siempre. Ya hablo desde nosotros, pero estoy convencida de que cualquier restaurante, cuando veáis que os ponen muy poquito vino, es porque todo está pensado igual que en la cocina. Y es que tiene que tener sentido la cantidad que tú vas a tener en esa cuchara con la cantidad que tienes en la copa, para que nada vaya por encima. No es que seamos unos cutres, es no. que está todo pensado. Es verdad, es que es verdad. Es que la gente muchas veces no piensa esto, pero es así. Claro, porque hay veces que la gente se te queda como mirando. Hostia, ¿no me vas a echar más vino? No, señora. Exacto. Es que no me vas a poner más pan. El tema del pan, por ejemplo. Sí. O sea, nosotros en Árbore, por ejemplo, somos muy paneros. Galicia es cultura, es cultural, el pan, joder, ¿no? Tal. Sí. Entonces hay muchos locales donde yo voy a comer y me fastidia un montón que el cocinero decida cuándo yo tengo que empezar a comer pan. Sí. Si a lo mejor empezamos con un plato, joder, pues como lo que os acabáis de comer ahora, que es que te pide, ¿no?, un poco de mojar. A mí me está faltando aquí, ¿eh? Claro, claro. Entonces dices tú, ¿no?, y preguntas, oye, ¿un poquito de pan puede ser? Sí. Pasa que, claro, en cocina lo tienen pensado para dentro de 5 platos. No, sí, mía, lo queremos, ya. O sea, ¿cómo puede ser posible eso? Me encanta que una cocinera lo diga, porque a veces nos quedamos nosotros con la duda de, es que el camarero no me quiere poner pan, no, es que no te deja antes de cocina a veces. No, pero somos nosotros, los cocineros, que tenemos el ego muy subido en muchos casos, y es verdad que no, pues el pan lo empiezan a comer en el 5.º plato. Pues no, señor, a mí el pan me gusta comerlo de principio al final, ya me lo raciono yo. Exacto. ¿No? O sea, no hace falta que me lo racionen. Es verdad. Bueno, pues en Árbore, como a mis Iria, socios... estamos hiriendo sensibilidades con este tema, ¿eh? En muchos casos. Sí, muchísimo. Esto tenéis que cortarlo, nosotras no lo hemos dicho. Pero es mi opinión, personal e intransferible. Es mi opinión también. Mi opinión personal e intransferible. Sí. Pero sí que es verdad que aquí tenemos esa cultura. Pues hay otras comunidades que no tienen esa cultura de pan. Aquí tenemos pan muy bueno, nos gusta y además, que la gente lo disfruta un montón. En Árbore, por ejemplo, hacemos el pan. Y ya, a raíz un poco de este tema, ya llegamos al punto de hacer un pan de chocolate para acompañar el postre. Entonces, claro, vamos un poco al contrario, ¿no?, del resto del mundo. Todo el mundo va quitando el pan. ¿Por qué? Porque es lógico y normal. Hostia, es que hay gente a la que le das pan y es que solo come pan.
Claro. Nos sentimos identificados. Y tú vas al Seller a comer un pedazo de menú con infinidad de productos diversos, que es una maravilla, y no te puedes hinchar a pan, porque es una pena, joder. Ya. Claro, es una pena. Está muy bueno el pan también, ¿eh? Pasa que está muy bueno el pan también, claro, que es el tema. Sí. Por eso hay restaurantes donde lo tienen Pensado. interiorizado y dicen, ostras, es que ponemos el pan en cierto punto del menú porque es que si no la gente no llega al final. Y es que es lógico, es normal verdad, también. es verdad, ¿Por es qué? verdad. Porque empiezas y no Lo paras. mismo. Bueno, mientras vas montando, si te parece bien el plato, voy Venga. hablando un poco del vino. Vamos allá. Bueno, para este segundo plato he pensado también en un blanco, es verdad, porque vamos a ver, merluza al vapor, no, creo que no puede ser de otra manera, un pescado muy delicado, muy sutil, una textura cuando está hecha a baja temperatura también muy, muy sutil, en muchos casos hasta transparente, por lo tanto, un blanco sin ninguna duda en este caso. Pero he pensado en abrir un poco las mentes y pensar, ¿un blanco cómo se hace? Un blanco tiene que ser un amarillo que decimos, amarillo dorado, o amarillo pajizo, con destellos, todas estas cosas que ponen en las notas de cata que, bueno, cada uno ve lo que ve y siente lo que siente. Lo de las notas de cata a veces da un poco de respeto, a mí al menos. Pero he pensado en un vino que se elabora en ánfora, ¿vale? Adega Pousadoiro, en ánfora de barro, de Padilla en este caso, que es, bueno, Villarrobledo, Castilla, y es unas ánforas que en realidad ahora ya son patrimonio porque ya no se fabrican más, es decir, hay que cuidarlas con todo el mimo. Ánforas, sí, para hacer vino, no pasa nada, no tiene que ser barrica, no tiene que ser inox. Está bien y me encanta que aquí en Ribeiro también esté pasando, que haya gente que se atreve a probar cosas, que hagan vinos en damajuanas, que hagan vinos en hormigón, que hagan vinos en granitos, en huevos de infinidad de materiales. Creo que sabemos que aquí tenemos cosas tradicionales fantásticas, pero creo que aunque sintamos orgullo de lo que ya tenemos, creo que tenemos que aspirar a más. Creo que tenemos una variedad fantástica como es la Treixadura, pero creo que también tenemos que apostar por otras variedades minoritarias que sin nosotros probablemente vayan a desaparecer, como es la Loureiro, ¿eh? Como es la Caíño Blanco, como tantas otras. Por lo tanto, bueno, un vino del 2018, sí, del 2018, elaborado en ánfora. Esas ánforas que muchas veces los viticultores tienen miedo de que sus vinos se oxiden porque tienen los poros, es poroso, y entonces entra oxígeno y los vinos se vuelven más dorados, más evolucionados. ¿Qué os parece el vino? ¿Lo habéis catado? Catadlo, es muy único. Tiene como una textura mucho más oleosa, más cremosa, una parte vegetal para mí muy marcada, como una parte como de laurel, también como de flor de acacia, y creo que con la parte vegetal del plato irá muy, muy bien. Porque, como decías, el caldo de Saberdina tiene bastante intensidad, entonces el vino lo tiene que acompañar. Si fuese un plato de merluza más puro, en el que el pescado tiene más protagonismo, iría por un blanco más ligero, pero aquí el caldo y la verdina tiene mucha presencia. Normalmente, cuando hablamos de ánforas, hablamos de texturas un poco diferentes. Es decir, para mí el ánfora da una textura como más... bueno, sería redundante decir terrosa, pero sí que da como una sensación en la lengua que te deja una pátina, ¿no? Como más glicérica, más oleosa, que para platos un poco complicados, para carnes incluso intensas, para gente que no le guste el tinto, podéis acompañarlo de estos blancos más evolucionados y con materiales que dan texturas pues más secantes y más intensas. No sé cómo lo veis, pero me ha parecido bonito traer un vino con evolución 2018, hecho en ánfora, que no es lo habitual aquí y que sé que no va a ser lo que probablemente catéis ahí afuera. Por lo tanto, es una oportunidad para aprender de bueno, otros formatos. Lo tienes ya, eres, o sea, un rayo, ¿eh? A tope. Maravilla. Es que el horno vapor funciona de locos. Sí, ¿eh? Vete estirando para el postre si quieres ahí ya. Anda. ¿Cómo sentís el vino? Si yo os pusiese este vino a ciegas, diríais, ¿esto es el Ribeiro? No sabe a Ribeiro, os sabe más el primero a Ribeiro. Pero, perdonad, ¿el Ribeiro qué es para vosotros?
¿El Ribeiro sabe algo concreto o tenemos tantos Ribeiros diferentes en un mismo lugar que no sabemos exactamente qué es, pero sabemos que nos gusta? Yo creo que lo bonito es que un vino no digas esto es de aquí. Creo que tiene sentido que sea de aquí porque es un vino atlántico, fresco, salino, pero también tiene una parte mediterránea porque aquí en verano sabéis que hace mucho calor. Entonces puedes llegar a la conclusión de que es un Ribeiro, puedes saber que probablemente tenga treixadura porque es un vino no con mucha acidez, pero es un Ribeiro diferente, pero es que esto también es, ¿no? Me gusta un poco no tener en mente a que me da miedo pensar que si yo llevo un vino a la nariz desde primeras y digo esto Ribeiro, me da miedo, porque no sé qué hay detrás para que todos los vinos puedan saber iguales, para que nosotros seamos hiper expertos en vino y sepamos que esto huele a algo y es de esta zona. Creo que todos podemos llegar a la conclusión de que si un vino te gusta, pero no sabes exactamente qué es, y que al año siguiente de la misma bodega el mismo vino sabe un poco diferente, y que al año siguiente sabe un poco diferente, creo que podemos confiar más en ese vino porque es lo natural. Cada año es diferente, cada año pasan unas cosas en la viña y eso marca el vino. Por lo tanto, me gusta que esto no sepa Ribeiro. Me gusta que es un vino de Ribeiro que os gusta. Ya está. Bueno, y ahora os dejo comer, porque claro, si no, yo no paro de hablar. Venga, a probar, que ahora hablo yo un poco. Vale, y por aquí la última. Perfecto. Iria, y tú en cuanto al postre, ¿cómo te sientes? ¿Como cocinera te sientes muy postrera o no? No. ¿No? No, de hecho tengo a Andoni, que es un gran postrero. Maravilla. Y me ayuda un montón. No, es verdad que me gusta mucho la pastelería, pero también reconozco que hay que tener un criterio muy... Hay que ser un poco cuadriculado. Es para más ser cuadriculado y más pastelero. matemático, yo siempre lo digo. A mí me encanta cocinar, por ejemplo, pero a mí me gusta el decir, probar y decir, un poquito más de aquí. Va, voy a probar un poquito más allá. Y de repente tú esto en la pastelería no lo puedes hacer porque nunca te sale. O sea, es Eso es como, un poco- es eso es un esto, poco la esto y idea. esto, y tienes que entender lo que está pasando para poder arreglar las cosas. Si Y yo eres no una entiendo nada. mente un poco caótica que te No. gusta, pues lo que dice Marta, ¿no? A ver, venga, pues le echo un poquito más, o le echo un poquito de menos, o le voy a echar esto, ¿por qué no? Y de repente una receta de pastelería, se te ocurre echarle esto y de repente tienes un desastre, pero superior, o sea, Total, que no hay total. por dónde cogerlo, porque no te monta, porque Ya. no te liga, Ya. porque se deshace, porque un poquito menos de horno, porque Total. un poquito más. Entonces, bueno, Pero yo bueno, creo que para ser pastelero hay que estar muy centrado, tener el tema muy, Bueno, como muy cuadriculado. no o sé, bueno, o no, no. no sé qué diría O Jordi no. Roca Sí, o no. en este momento. O no. Porque Sí, claro, entraríamos nosotros... en una discusión. Tú aquí Sí. tienes cuidado. No lo también, sé. sí. Jordi Roca, que es un pastelero increíble, Increíble. que de repente no es ordenado y es caótico, que de repente de los problemas saca Virtudes. virtudes. Sí, sí. A mí me ha enseñado mucho que me puedo atrever con los postres, que no solo es seguir una receta, sino que se atreve a probar, le sale mal y de ese salir mal coge una idea para hacer una cosa maravillosa. Eso es tremendo, eso es la creatividad en estado puro, Total, pero total y total. absolutamente. Que sí que es cierto que... ¿Te falta? Hay de sobra. Que sí que es cierto que a veces, bueno, pues los cocineros que nos gusta más el salado o que tiramos un poquito, que me gusta mucho la pastelería, pero reconozco que tengo poca paciencia para bueno, pues para estar ahí peleando, al final, pues yo qué sé, unas verdinas. Ostras, unas verdinas tú empiezas, vas guisando, vas viendo, muy despacito, muy lento, vas haciendo recetas que vas sacando cosas a medida de que vas echándole cosas, quiero decir, o sea, vas Exacto. haciendo, o sea, de repente algo que no tiene sentido ninguno o que no tiene valor, si le añades algo sí que lo tiene, pues en pastelería entiendo que pasará 3/4 de lo mismo, pero es cierto que, bueno, pues ya hay cosas que están como muy pesadas, como muy marcadas, como muy, Andoni, pastelero, por favor, dinos algo. Cuéntanos, la pastelería. Bueno, yo creo que sí que es verdad que es un mundo en el que, bueno, el caos no nos lleva a ningún sitio, ¿no? Bueno, No sé, aquí no sé. tenemos el ejemplo No sé. contrario, con el grandísimo Jordi Roca, que es de lo mejor. Jordi, que no sabía dónde situarse, encontró, ¿no?, en la pastelería el hueco de creatividad. Sí. Y ya ves, la vida, Sí, sí. nunca sabes. Y es increíble, o sea, la cantidad de cosas que pueden estar en una cabeza, desde luego. Bueno, ¿qué tal vamos? ¿Bien? ¿No hablamos? ¿Eso es bueno? Esto es que está ¿Sí? bien, esto es que está ¿Sí? bien. Las verdinas aquí en Galicia
¿Las situamos en algún sitio o no? No es típico de aquí, ¿o sí? Me pillas lo un sé. poco fuera de juego. Nosotros las compramos a Da Terriña, que Vale. es una empresa que, no sé exactamente, igual sabe Patricia más que nosotros, igual la meto en un marrón. No, no pasa nada. O sea, es por curiosidad, para saber. Las verdinas de Da Terriña, ¿tú tienes idea de dónde? Las verdinas, de la ubicación, ni idea, ¿no? Yo me pillas ahí un poco fuera de juego, la verdad. Le metemos unas fabas de Lourenzá, pam, lo tenemos, Sí. clasiquísimo de la cocina. Eso lo tenemos claro. Eso lo todos. tenemos claro. Eso lo tenemos todos. No, claro. están buenísimas, me encanta, porque tienen como una textura más crujiente. Sí, yo creo que el tema Es que hablábamos un poco antes es eso, ¿no? Que la línea es muy delgada de hacer una verdina En al su punto. punto. Esto es como lo de la pasta, ¿no? Sí, O sea, tú hablas con un italiano que se come la pasta pues casi cruda, que yo digo, pero tío, ya. o sea, pero ¿cómo cocela un poco más? ¿Cómo puede ser posible? Es verdad. Pero es que realmente, bueno, pues es el disfrute para ellos comerla así, ¿no? Pues para nosotros la verdina también tiene que tener ese punto masticable, ¿no? No que lo metes en la boca y que de repente desaparezca, que tenga un poco de textura. Ojo que lo que estaba diciendo, yo soy la primera defensora en la que no tenemos aquí productos increíbles, pero no tenemos que centrarnos solo en lo que tenemos aquí. De hecho, creo que sería un error para nosotros solo centrarnos en lo que tenemos aquí. O sea, al final probar, investigar, ver lo que hacen en otros lugares es lo interesante para todos, ¿no? Que tenemos productos increíbles, pero que también probar otros vegetales de otros lugares nos abre la mente a cultivar otras cosas también, ¿por qué no? Bueno, el mundo es muy grande al final, ¿no? Por eso. Y sobre todo cuando te gusta viajar y cuando te gusta probar cosas diferentes, pues yo creo que todos cuando vamos por ahí a algún sitio de viaje, me da igual que sea a Mallorca, que sea a Bali, siempre traes algo, ¿no? Siempre te quedas con algún producto que has probado, con algo que te ha gustado, bueno, pues al final no deberíamos de cerrarnos tampoco el campo de probar cosas distintas. Eso es. Bueno, ya está con la brocha el pintor. Tengo a Antonia aquí ya brocheando. Este postre es gracioso, aparte, o sea, Coruña es una ciudad muy de churros. O sea, es curioso, no, bueno, pues a lo mejor no debería de pegarle en exceso, no sé, pero nosotros allí tenemos un par de churrerías que son como muy míticas, ¿no? Y un desayuno así muy típico pues es el chocolate con churros. Y nosotros en el restaurante, en la taberna, este postre lo damos en la taberna. Tenemos un postre desde hace un mogollón de tiempo de chocolate, que es una sorpresa de chocolate. Una sorpresa de chocolate que no era más que una mousse de chocolate, pues con unos toppings, una bolita de helado, unos petacetas, de ahí el tema de la sorpresa, la gracia y tal, ¿no? Y Andoni estaba hasta la gaita de la sorpresa de chocolate. Le salía la sorpresa de chocolate ya por los ojos, porque es verdad que llevaba mucho tiempo, pero bueno, a la gente le gustaba. Entonces yo también creo que a veces hay platos que tú como cocinero, o vinos que tú como sumiller, estás aburridísima de ellos. Pero a la O sea, gente les fascina. Pero es que a la gente les fascina. Sí. O sea, hay cosas que no... O sea, yo hay muchos platos que te viene la gente y te dice, joder, pero es imposible que lo quites. Mira, en Árbore hacemos una... O sea, a mí se me llena la boca diciendo que Árbore es un restaurante de pescados y mariscos, ¿no? Bueno, pues hay un plato que hacemos desde el principio que le llamamos la cereza que cayó del árbol. Correcto. Es una cereza, o sea, que no es una cereza, claro, es el chiste. Es una bolita de foie que está rellena de cereza, bañada en cereza y acompañada de un polvo de albahaca. Y dirás tú, joder, se te llena la boca diciendo que sois un restaurante de mar, que no sé qué, no sé cuánto, y tenéis un plato de foie. Pues qué incongruencia, ¿no? Qué tontería. Bueno, pues es de esos platos que por mucho que tú intentas quitar y por mucho que tú intentas darle descanso, porque a veces hay que darle descanso a los platos, no a lo mejor quitarlo para siempre, nunca hay un para siempre, pero sí que es verdad que ese pequeño descanso de, joder, estoy hasta aquí ya de verlo emplatado, de emplatarlo, de cocinarlo, de ver a los chicos, que ni lo cocino yo, pero de ver a los chicos cómo lo hacen. Bueno, pues a veces es muy complicado, ¿por qué? Porque te viene el cliente y lo quitas unos días, ¿no? Y de repente te viene el típico cliente que hacía tiempo que no venía, y quitaste la cereza. Y dices tú, es que es imposible. Es imposible. Entonces, bueno, pues son cosas que tú intentas, pero que a veces no se puede. Pues entiendo que con los vinos te pasará un poco lo mismo. Sí, sí, total. Claro. Es verdad. Habrá vinos que tú pues estés aburrida de beber o aburrida de vender o de abrir
pero que siga habiendo gente que te los pide, joder, Así y que es. tienes que tenerlos. Al final esa oferta no es, o sea, no mandas tú, o sea, el que manda es el cliente, y esto es así Siempre. Y mira, como sumiller antes decías lo del ego, ¿no? Que siempre hablamos, somos los sumilleres conocidos por tener un gran ego, pero yo siempre tengo que decir una cosa, para mí el ego es importante. El ego es importante para poder avanzar en la vida y contigo mismo para sentirte seguro para muchas cosas. Lo que pasa es que tiene que ser un ego maduro, un ego tranquilo, ¿no? Pero es cierto que los sumilleres normalmente deberían escuchar, pero muchos no escuchan y quieren servir lo que ellos quieren todo el rato. Y este es el vino, y este es el vino, pa. Creo que tenemos que escuchar al cliente como premisa máxima y a partir de ahí, bueno, poner una cosa u otra. Que tienes un cliente que viene a por la cereza y aunque tú no la tengas en el menú, pues se la vas a poner porque no te queda otra. porque no te Tienes que queda otra. hacerlo Y, feliz, que, de eso se trata. y con los vinos, a ti te gustan los vinos naturales, pero a él le gustan los vinos convencionales, pues le vas a poner un vino convencional. Es que no eres tú, es el que está enfrente sentado. Y creo que no hay éxito si no escuchamos esto. No, totalmente de acuerdo. Y al final, para mí, sobre todo el tema de un sumiller, es que lo de saber escuchar es súper importante, porque, bueno, pues también puedes llegar a caer en tus gustos personales, ¿no? Exacto. En algunos Es muy momentos. fácil, muy fácil. Claro, muy fácil. ¿por qué? Porque Muy todos fácil. tiramos por una línea. Muy Pues, fácil. en cocina Total. pasa lo mismo, todos tiramos por una línea, pero claro, es verdad que, bueno, pues las líneas al final no las marcas tú, las marca Exacto. el que viene allí a disfrutar a tu casa, está claro. Bueno, quiero poneros en contexto antes de que llevéis a la boca esa gotita de vino que os estamos poniendo. Si ya veis en la copa una gotita de vino, algo quiere decir. Es decir, tiene que ser muy especial. Muy especial, después os puede gustar más o menos, estos son gustos personales, pero simplemente con la cantidad ya dice muchas cosas. Es un vino que me gustaría decir que no está olvidado, es un vino que no está olvidado, pero en el fondo creo que sí que lo está. Perdonad. Y creo que está en nuestra mano, perdón. Creo que está en nuestra mano todavía poder resucitarlo. Es un vino que en otros lugares del mundo lo tienen como la joya máxima de sus bodegas. Cuando viajas a una región que a mí me parece tiene mucho que ver con esta, como es el Jura, no sé si situáis el Jura, perdonad. Se nos muere la sumiller. Yo comentaba antes con el tema de los churros, que me quedé ahí a medias porque me empecé a enrollar, que Coruña es una ciudad donde se desayuna o se meriendan los churros. Aquí buscamos esa merienda de chocolate con churros. Entonces, un día Andoni me dijo, oye, ¿qué te parece si hacemos un postre con churros? Tal? Andoni es de Irún, o sea, nada que ver, nada que ver. Allí en Irún seguro que también comen churros, pero bueno, no tenemos no tiene esa tradición en la cabeza de Coruña, ¿no? Entonces me dijo, pues hacemos un postre con churros. Y yo le dije, no te preocupes, que seguro que con una manga pastelera, haciendo la masa del churro, la cortamos así, en plan, pues un poco chafulleiro, sale bien. Pues no, nos tuvimos que comprar una churrera pequeñita, así de andar por casa, pero nos compramos la churrera y Andoni se puso contentísimo el día que nos llegó a la churrera y desde ese día hay churros todas las semanas. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que sea un postre de chocolate con churros y la parte un poquito diferenciadora que le queda súper bien, porque al final siempre nos acordamos también de ese postre, pues pan, chocolate y aceite, ¿no? O sea, esto no es más que pan, chocolate y aceite, que es un poco el tema. ¿Por qué? Porque esos churros con ese chocolate, que es una ganache de choco, la vamos a acompañar con un helado de aceite de oliva que hacemos con esta maravilla de aceite Sabril. Entonces, bueno, pues a partir de ahí hacemos un helado de aceite de oliva que acompaña súper bien esta especie de coupage entre un pan, chocolate y aceite y un chocolate con churros. Que la idea es que nos traiga pues recuerdos, ¿no? Que por lo menos te evoquen a alguna merienda de esas de cuando éramos chavales y nos llevaban, pues eso, los abuelos o nuestros padres a merendar, que es un poco lo divertido. Y acompañados con el vino, pues tiene que ser la pera. He resucitado, perdón, este momento, vamos a volverme. La verdina me ha jugado una mala pasada, pero estaba muy buena. Como os decía, lo que tenéis en la copa es muy especial para mí. No quería dejar de acercarlo hoy, porque para mí es como que vive en mí
algún tipo de necesidad de mostrar esto al mundo, porque como os decía, hay regiones en el mundo en el que este vino es su joya máxima de sus bodegas, y cuando viajas al Jura, que para mí es una región que tiene mucho que ver con esta zona, con o Ribeiro, por muchos motivos que os podría explicar, como son variedades autóctonas de la zona, pequeños viticultores, pequeños viñerones con vinos muy diferentes, DOs y no DOs, diferentes zonas, estilos. Hay un estilo que se llama el Vin de Paille, que todo el mundo paga muy caro y todo el mundo quiere tener. Y es muy difícil de conseguir. El vino de paja es la traducción del francés. ¿De qué os suena a vosotros el vino de paja? Esto, el Vin de Paille, de nada, ¿no? Ya. Yo os digo que es un estilo, una tradición de aquí de Ribeiro que me gustaría decir que no está perdida, porque no quiero decir que está perdida, pero creo que está perdida. Pero que me encantaría que desde hoy todos pensemos en poder acompañarla y revivirla, que es o viño tostado do Ribeiro. Es una maravilla, es muy laborioso, muy costoso. Hacen falta muchos kilos de uva, cosa que muchas pequeñas bodegas no se pueden permitir porque en ello va su subsistencia, ¿no?, para conseguir muy pocos litros, pero es algo que creo que por historia y por cultura debemos preservar y conservar entre todos. Por lo tanto, consumirlo, pedirlo, comprarlo, aunque sea más caro que los demás, y animar a quien no lo hace a que quizá en algún momento se plantee hacerlo. En este caso, tengo un vino, una botella muy pequeñita, con el dibujo de cómo se secan esas uvas, y además tengo la suerte de que desde la bodega están aquí. Entonces, si quieres contarnos mínimamente lo que significa para ti esta pequeña bodega, esta pequeña botella, que creo que tiene mucho que ver. Te he metido así sin contar, pero es que siento que es necesario. Gracias, perdona. Perdón. Bueno, bons días. Eu viña de espectadora, non viña a falar e meteronme en este lío, pero... Sinto moito, pero que creo que é necesario. É necesario. Bueno, son Dori, de Adegas Pelme, unha adega pequena, e, bueno, non añadiría moito máis, porque Marta explicou no perfecto. O tostado do Ribeiro, para nós, non é só un viño, é tradición, é historia, é poñer en valor un viño que está considerado un dos viños nobles do mundo, e que a veces dá un pouco de pena que na propia Galicia non coñezamos os tesouros que temos. Nós somos pequenos, facemos este ano 10 anos, estamos empezando como quen di, pero dende o primeiro momento tiñamos claro que queríamos elaborar un tostado. Espero que vos guste moito, pero independientemente do que sepa, aquí non estades tomando un viño, senón que estades tomando, pois, historia e poñendo en valor un patrimonio que nos fai únicos. Pouco máis, que o disfrutedes. Moitas gracias, de verdad. Gracias. Gracias. Bueno, para min tamén é moi importante que dende as bodegas pues, tamén estén aquí, porque quen mellor para explicar o que vives cada día, ¿no? Que eu vexo desde fora, desde fora apoio todo o que podo, pero vos sodes os que vos enfangades e o facedes. Entonces, gracias polo valor, polo atrevimento, pola paixón que poñedes en isto. Bueno, é un viño que tomas unha gotiña e queda na túa memoria durante todo o día. E estos son os grandes viños do mundo, dos que se necesita moi pouco para que ao final do día volva a túa memoria ese clic de wow, non sei nin de que uva era, non sei nin como estaba feito. Pode ser, non temos que ser expertos de viño para saber que isto é algo especial e que queda na memoria. Entonces, un maridaxe fantástico con chocolate, con oxeado de aceite, pero un gran viño para un gran postre. Por lo tanto, sempre vai ser un acerto. Gracias por facer isto. E de verdade, hai máis tostados por aí, non moitos, pero preguntade sempre, aínda que non o teñades aquí, facedes tostado do Ribeiro, onde o podo conseguir? Como vos podo apoiar? Porque isto suma moito, moito, é moi importante. Saúde. Gracias. Maravilla. Vale, pues nosotros ya casi lo tenemos. Esto es un poquito laborioso, entonces por eso llevamos un ratito aquí ya montándolo. Y bueno,
Vamos a ponerle la bolita de helado de aceite de oliva y si os recuerda a alguien alguna merienda de chocolate con churros, a mí ya me vale. Esa es un poco la idea de este postre y lo que buscamos cuando lo damos en el restaurante. Así que, bueno, vamos a ir terminándolo. Deste viño dulce, sempre me gusta añadir que, por exemplo, eu personalmente non son moi fan dos viños dulces, porque sinto ademais que como sempre veñen ao final, é como a guinda do pastel para que eu termine que fatídica. Entonces, normalmente son un pouco, para os viños dulces, digo, bueno, non son moi cercana a eles, pero que sabes que pasa con este viño? Que é dulce, ten moitísimos gramos de azúcar residual, pero ten unha acidez que non fai que o viño sea pesado, que non o fai empalagoso, o sea, ten unha acidez que só queres beber e beber máis, que se che fai pouco na copa. O problema é que as botellas son pequenas porque é o que hai, pero realmente é bonito decir, buscar viños dulces con moita acidez e que poden acompañar, bueno, e que de aperitivo, de final de menú, de todo. É unha pasada. Non só pensemos en este viño para postres, podémoslo pensar para certas partes do plato, é dicir, en un mismo plato, moitas veces podemos poñer 2 ou 3 viños diferentes, dependendo do... Si temos, por exemplo, un pescado cociñado de 3 maneiras diferentes ou 3 partes do pescado, podemos poñer 3 viños diferentes en canto a textura que nos dá, a acidez, a intensidade. O sea que isto pode ser en un plato de peixe no que de repente tes unha reducción de un fruto seco ou dun higo chumbo ou de algo así como máis de pasa e pos unha gotiña desto para terminar o plato. É bonito ver como de un mismo plato podes sacar 2 maridaxes tamén. Bueno, é que as posibilidades son infinitas. O sea, poderíamos estar aquí falando tempo e tempo porque a creatividade é enorme, podes chegar a donde queiras co viño. Bueno, este postre, o sea, son coruñesa, entonces, o timón, bonilla, perdón, pero que esto es, ¿sabes? Historia... Esa es la idea, Sí, sí. el recuerdito, que yo creo que hay muchos platos que lo que realmente... Va por aquí, chicos, perdón. Que yo creo que lo del tema de los platos y los recuerdos es algo que tiene que... Toma, te doy. Hay cucharitas ahí por si alguien no tiene o quiere. El tema de los platos y los recuerdos, yo creo que es algo que tiene que funcionar, joder, y que tú vayas a comer a algún sitio y te puedas, bueno, pues al final, mira, en el Seller, yo me acuerdo el plato del algodón de azúcar, ¿no? Láctico, postre láctico. Tremendo. Ese ruido que escuchabas, ese ruido, no es ruido, ese sonido que escuchas. Es un postre multisensorial en el que, bueno, es un postre láctico dedicado a los pastos de las ovejas del Ripollés, de la montaña de Girona, y en él tenemos pues tanto, bueno, un helado láctico, tenemos un helado, o sea, un helado no, un algodón de azúcar que simula la lana de la misma oveja, pero es que además tenemos un plato que antes hablabas tanto de la importancia de la vajilla, que ha sido diseñado para que cuando tú pasas la cuchara suenen los cencerros de las ovejas. Entonces, también tenemos una nariz de mentira que tú llevas a la nariz y huele a la oveja. Es decir, tú primero hueles, después sientes el sonido de los cencerros y después te comes la lana. Entonces es como... Es una pasada, porque tú realmente te lleva, o sea, yo, pues, yo qué sé, ese plato, pues te acuerdas de la aldea, del momento ese de que salían las vacas allí a pastar, joder, que al final era un poco la idea de eso, ¿no? Y la verdad que son, bueno, pues son platos que te tienen que evocar y que si el cocinero que los hace consigue esa sensación, yo creo que ya es objetivo conseguido. Perdón, entonces, y ya tienes, bueno, o sea, este plato con este vino, no, me lleva a que esto es increíble junto, o sea, de verdad. Este plato con este vino, no sé si soy yo que estoy sensible, pero que es brutal. O sea, es increíble junto. Bueno, me encanta. Espero que os esté gustando igual, pero me parece espectacular. Qué bien. Gracias, Iria. Me ha encantado gracias a el ti, menú. que la verdad que la combinación es tremenda. Yo esto lo tengo en mi cabeza. El vino me parece un espectáculo, pero un espectáculo, y creo que juntos pueden, vamos, hacer un matrimonio fantástico, desde luego. Y volvemos otra vez al tema vajillas, que ya sé que soy muy pesada, pero es verdad que también me gusta, bueno, pues que lo veáis
un poco desde otro prisma, ¿no? Desde otro punto de vista. Sería un postre más grande, más pensado pues, en la carta y demás. Esto es más pensado en un menú de degustación, un poquito más pequeñito. Pero sí que es verdad que, bueno, pues todo lo que podamos tocar y todo lo que podamos sentir, este plato frío puede ser la pera también. O sea, así como decía antes, de que esto calentito, una vez que te llega a la mesa es maravilla, pues esto si lo sacas de la nevera y está fresquito, también es una pasada. También las temperaturas, que nunca lo pensamos, pero si cuando tú sirves un plato, por ejemplo un postre que tiene un helado, no hace falta que enfriéis el vino a tope, porque en vuestra boca el helado ya va a enfriar el vino. Entonces hay que tener también conciencia de las temperaturas, que se nos escapa muchas veces, ¿no? Un plato frío con un vino que esté a temperatura ambiente es lo ideal. Un plato que esté más caliente con un vino más frío. Esto ya me lo he comido, gracias. Muy bueno. Pero sí, con bueno, es que la temperatura es ideal, me encanta. Y este tipo de vinos, cuanto más frío toméis el vino, menos cosas os va a contar en general. Es como un plato muy caliente que quema, no te cuenta nada. Sí, no, te Un quema. plato muy frío no te cuenta demasiado. Entonces, la cocina templada es donde tú puedes... Yo creo que el vino aprendes a beberlo menos frío cuanto más vino bebes. O sea, a mí personalmente me ha pasado. O sea, yo me acuerdo cuando empezaba... A mí me encanta beber vino, me encanta. O sea, me fascina y siento muchísima curiosidad por el mundo del vino. Y es verdad que antes, cuando empezabas a beber, claro, el vino frío está todo bueno. Claro. Eso no tiene duda ninguna. Vino bien frío, dame un Ribeiro bien frío. Claro, sí, hombre, no te fastidia. ¿Pero a qué sabe? O sea, ¿qué notas tiene ese vino? ¿Qué aromas tiene? ¿Qué regusto tiene? ¿Qué tal? Nada, a frío. Si es que al final es eso, yo creo. Pero sí que es verdad que si tú, y tú lo sabes mucho mejor que yo, al final, cuando va cogiendo un poquito de temperatura, a veces en restaurantes que, bueno, pues que por lo que sea, está muy frío, si lo dejas que coja un poquito de temperatura, ostras, lo que Mucho cambia mejor, el vino, es mucho una mejor. barbaridad. Pero bueno, eso Muchísimo. poco a poco hay que ir educando Sí. nuestra conciencia de sentir el vino, pero sí que es verdad que no hace falta. O sea, yo cada vez pienso que no hace falta ni el... O sea, no caliente, pero todo el vino para mí... Nosotros guardamos todo el vino a 14 grados y muchas veces, dependiendo de la mesa, lo enfrío o no. Cuando son clientes que ya sé que han bebido más vino y que me piden ciertos vinos muy concretos, directamente lo llevo a 14 grados, incluso un vino blanco, y dirás, estás loca, está caliente. Siempre hay tiempo a enfriarlo más. Pero para probar el vino, para degustarlo, a una temperatura, más ambiente, es mucho mejor. Que yo creo que la comparativa con la parte que nos toca a nosotros de cocina es el marisco en Galicia, ¿no? Es verdad. O sea, quizás vayan un poco por ahí los tiros. ¿Cuál es la tradición de comer el marisco en Galicia? Hostia, cocinado a lo que daba, yo creo. Sí, Esas claro. centollas que estaban súper cocinadas, que costaba trabajo pelar, esos bogavantes que costaba trabajo pelar. Aparte es que ya se ve, ya se nota simplemente a la hora de pelarlo, ya no hace falta ni probarlo. Bueno, pues estamos aprendiendo a que, bueno, pues al final una cigala no hay que tenerla 5 minutos en agua hirviendo, no, a lo mejor hay que cocinarla con el fuego apagado. Porque queda mucho mejor. Totalmente. O una centolla no hay que tenerla ahí, venga, desde que hierve el agua, ponla ahí 25 minutos. Pues a lo mejor es una barbaridad dependiendo del tamaño que tenga la centolla. ¿Por qué? Porque no lo necesita. Entonces, bueno, yo creo que un poco con el tema del vino más o menos es lo mismo, ¿no? Es, bueno, ir cambiando un poco esa tradición que tenemos de alguna manera, por llamarle tradición. Dudar de todo y Costumbres. probar. Total. Costumbres, desde luego. Bueno, un placer por mi parte, Iria, qué bien. Por la mía, Gracias por estar encantadas. aquí y espero que hayáis disfrutado. Sí, lo hemos Yo lo he pasado hecho mucho. súper bien, yo creo que se ha notado, esperemos que vosotros también lo habíais vivido como nosotros y, Gracias. y bueno, pues Muchísimas esa era la gracias. idea, Espero que os haya gustado. así que conseguido.